Bueno, hoy vamos a iniciar entonces con lo que sería la tercera unidad, ¿verdad? Y bueno, quería comenzar con esta imagen eh, y preguntarles qué dirían ustedes que tienen en común todas las cosas que vemos en esa foto ahorita. El color. Muy bien, el color, ¿verdad? ¿Y cuál color es ese? Amarillo y anaranjado. Muy bien, el color naranja, ¿verdad? Sobre todo ahí lo vemos en varias tonalidades, pero sí, ¿verdad? El color naranja. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de ese compuesto que les da ese color naranja a todos esos alimentos? ¿Alguien lo ha escuchado o sabe? No, no tienen idea. Bueno, ese compuesto que le da el color naranja, ¿verdad? Aquí a los chiles, a la zanahoria, a las calabazas, a los camotes, a las naranjas, ¿verdad? A las mandarinas que vemos acá, pues es el betacaroteno, que tiene esta estructura, ¿verdad? ¿Y por qué les he querido traer esta imagen? Porque, bueno, yo pensaría que por lo menos algunos de todos estos alimentos que están aquí, la papaya, ¿verdad? Los han consumido ustedes en algún momento de su vida. Y pues ese color, ¿verdad? Naranja es debido al betacaroteno que, como les mencionaba, pues tiene esta estructura y aquí podemos identificar pues lo que son los dobles enlaces, ¿verdad? Carbono-carbono, que son la clase de compuestos que vamos a comenzar a ver ahorita, ¿verdad? Que son los alquenos. Así que si ustedes consumen regularmente algunos de estos alimentos, pues ahí está metido el tema que vamos a comenzar a ver ahorita, ¿verdad? Entonces, bien, cuando nos referimos a los alquenos, pues ya lo habíamos visto, ¿verdad? Cuando habíamos introducido el tema de los alquenos también son hidrocarburos, es decir, son compuestos que solamente contienen carbono, hidrógeno y que se caracterizan porque tienen este doble enlace carbono-carbono, como mirábamos en la estructura del betacaroteno, pero aquí podríamos tener algunos otros ejemplos, ¿verdad? Igual que en el caso de los alcanos, podemos tener alquenos de cadena lineal o podemos tener alquenos de cadena cíclica, ¿verdad? A diferencia de los alcanos, que habíamos dicho que tenían una fórmula general CnH2n más 2, el hecho de que en los alquenos haya un doble enlace carbono-carbono, por cada doble enlace se le van a restar dos hidrógenos, ¿verdad? Bueno, en el caso de los enlaces, de los dobles enlaces, pero también en el caso de los ciclos, ¿verdad? De manera que los alquenos van a tener una fórmula general diferente a la de los alcanos, ¿verdad? En el caso de la fórmula general de los alquenos que no son cíclicos es CnH2n, ¿verdad? Y en el caso de los cíclicos, pues van a tener, bueno, y aquí si ustedes se fijan, ¿verdad? Si comparamos la fórmula molecular de los alcanos con la fórmula molecular de los alquenos, justo ustedes podrán deducir ahí que lo que tienen de diferencia es este más 2, ¿verdad? Y por eso decíamos, ¿verdad? Por cada enlace pi, por cada doble enlace, ¿verdad? Nosotros vamos a tener 2 hidrógenos menos. Por eso esta fórmula es CnH2n. Si ya, además de tener un doble enlace, tuviera adicionalmente un ciclo, entonces le vamos a restar 2 hidrógenos más, ¿verdad? Y esto es lo que normalmente se conoce con el nombre de grados de insaturación o índice de insaturación, ¿verdad? El hecho de que haya, aquí quizás nos recordaremos, ¿verdad? Que cuando hablamos de un doble enlace carbono-carbono, uno de esos enlaces es un carbono, uno de esos enlaces es un enlace sigma y el otro es un enlace pi, ¿verdad? Entonces, por eso, en el caso de los alcanos, pues ya decíamos, todos los enlaces son sigma y por eso es que aquí hablamos, ¿verdad? De que se le van a restar 2 hidrógenos por cada enlace pi que nosotros vayamos teniendo en la molécula, ¿verdad? Para hacer un ejercicio de esto, pues vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Determine el número total de enlaces dobles y o anillos
en los hidrocarburos con las siguientes fórmulas moleculares, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer, pues, es esto. Comparar la fórmula molecular de un alcano, que ya decíamos, pues los alcanos son hidrocarburos saturados, ¿verdad? Cada carbono está unido al máximo número de hidrógenos que puede tener. En el caso de los alquenos, entonces ya decimos, por cada enlace pi que nosotros tengamos, pues vamos a tener dos hidrógenos menos. Por eso era que decíamos que los alquenos son hidrocarburos insaturados. Ya el carbono, ya los carbonos ya no están unidos al máximo número de hidrógenos posibles. Bien, ahorita les acabo de compartir ya aquí en el chat una pizarra para que podamos hacer este ejercicio que les estaba planteando, ¿no? Ya lo vamos a copiar. Bueno, vamos a ver cuáles son esas fórmulas, ¿verdad? Vamos a hacerlo para dos, el C8H16 y el C20H34. Así que nos vamos a llevar este enunciado y lo vamos a pegar aquí en nuestra pizarra. Y lo vamos a ir haciendo, ¿no? Bien, entonces, como decíamos, vamos a poder responder estas preguntas comparando lo que sería la fórmula molecular de un alcano con la fórmula molecular de un alqueno. Entonces, bien, aquí en lo que nos vamos a fijar es en el número de átomos de carbono, ¿verdad? Y ya decíamos, un alcano va a tener una fórmula molecular CnH2n más 2. Si ese compuesto fuera un alcano, entonces, ¿cuántos hidrógenos debería de tener si tiene 8 carbonos, ¿verdad? Entonces, tendríamos que N sería 8, 8 por 2 sería 16, más 2 sería 18, ¿verdad? Entonces, el compuesto saturado, o el alcano, ¿verdad?, tendría esta fórmula molecular. Mientras que ahorita nos están diciendo que el compuesto, pues no tiene esta fórmula molecular, sino que la fórmula molecular que tiene es C8H16. Si nos fijamos entonces en lo que se diferencian estos dos compuestos es en el número de átomos de hidrógeno. Tienen el mismo número de átomos de carbono, pero tienen diferente número de hidrógeno. Aquí, para determinar el número de enlaces o anillos que pueden haber en una estructura, entonces lo que nosotros hacemos es restar al número de hidrógenos que tenía el compuesto saturado, el número de hidrógenos que tiene el compuesto insaturado, ¿verdad? O sea que aquí nos quedaría 18 menos 16, eso nos daría igual a 2. Como ya hemos dicho, cada doble enlace o cada anillo reduce en 2 el número de átomos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí dividiríamos entre 2 y eso nos va a dar el número de enlaces pi o de dobles enlaces que tendríamos, ¿verdad? Entonces ahí 2 entre 2 sería igual a 1, ¿verdad? Un compuesto con esta fórmula molecular, entonces podría ser una cadena de 8 átomos de carbono. Aquí lo vamos a poner, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y que tuviera un doble enlace, ¿verdad? Ahí ya lo vamos a ver más adelante. El doble enlace podría estar en varias posiciones diferentes, por lo que podríamos tener varios isómeros, ¿verdad? Aquí solo para comparar, entonces tendríamos, ¿verdad?, un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tendríamos 3 hidrógenos, aquí tendríamos 2, serían 5, aquí tendríamos otros 2, sería 7, aquí tendríamos otros 2, sería 9, aquí tendríamos otros 2, sería 11, aquí tendríamos que estar de acuerdo, este carbono ya solo tendría 1, sería 12,
este también solo tendría 1, sería 13, y este carbono del extremo tendría 3, o sea que sería de 16, ¿verdad? Luego, la otra opción es que tuviéramos un ciclo, como ya decíamos, ¿verdad? También cumpliría con esta fórmula molecular. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un ciclopentano y que ese ciclopentano tuviera, por ejemplo, como sustituyente un grupo propil, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que estar todos de acuerdo. Tenemos 5 carbonos en el ciclo, más este sería 6, más este sería 7, más este sería 8, ¿verdad? En el caso de los ciclos, pues ya hemos dicho, ¿verdad? Cada carbono que no tiene sustituyentes tiene 2 hidrógenos. Así que tendríamos 2, 4, 6, 8. Como este tiene un sustituyente, ya solo tendría 1, que sería 9. Luego este carbono tendría 2, sería 11. Este otro carbono tendría 2, sería 13. Y este carbono del extremo tendría 3, que sería 16, ¿verdad? Entonces, estos dos compuestos cumplirían, ¿verdad? Con esta fórmula molecular. Como decíamos, hay, y aquí, pues esto es bien importante, ahora lo que hemos calculado acá son los grados, ¿verdad? O el grado de insaturación, ¿verdad? Perdón. Pues lo que hemos determinado es el grado de insaturación, ¿verdad? Al, como les decía, restar, ¿verdad? El número de hidrógenos que tendría el compuesto saturado menos el número de hidrógenos que tiene el compuesto insaturado. Eso lo dividimos entre 2, porque como mencionábamos aquí en la presentación, se le restarán 2 hidrógenos por cada enlace pi y o anillo en la molécula. Entonces puede ser que tengamos solo dobles enlaces o que solo tengamos un anillo, o puede ser que los tengamos los dos, ¿verdad? Pero en este caso, como solamente encontramos que hay un índice de insaturación, porque como decíamos, cada grado de insaturación son 2 hidrógenos menos. Esa es la razón por la cual aquí dividimos entre 2. ¿Queda claro? ¿Se atreven ustedes a hacer el segundo? A decirme cuántos grados de insaturación tendría este compuesto con fórmula C20H34. A ver, traten de hacerlo ustedes ahí. Bueno, en sus cuadernos, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos hidrógenos tendría el compuesto saturado de 20 átomos de carbono? Bueno, aquí tenemos la fórmula molecular del compuesto saturado. ¿Cuántos carbonos tendría? Perdón, ¿cuántos hidrógenos tendría?
¿Cuántos hidrógenos tendría? Si sustituimos en esta ecuación. 36. ¿Perdón? 36. 36. No. ¿Cuánto sería 20 por 2? 40. ¿Más 2? 42. 42, ¿verdad? Tendría 42 hidrógenos. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces si aplicamos esta fórmula que mencionábamos aquí, entonces restaríamos, ¿verdad? Al número de hidrógenos que tendría el compuesto saturado, el número de hidrógenos que nos están dando en la fórmula, ¿verdad? Que en este caso es 34. Entonces, ¿cuánto sería 42 menos 34? 8, Lick. 8, ¿verdad? Sí. Y luego decíamos, dividiríamos entre 2, que es el número de hidrógenos que se restan, ¿verdad? Por cada enlace pi o por cada anillo. Pues tendríamos 8 entre 2. Eso nos daría 4. 4, ¿verdad? Entonces tendríamos 4 grados de insaturación, ¿verdad? En este compuesto con fórmula C20H34 tendríamos 4 grados de insaturación. Entonces, ¿cuáles podrían ser las combinaciones para ese, verdad? Bueno, estamos hablando de 20 átomos de carbono. Espero yo que me pueda caber aquí, ¿verdad? Tendríamos, voy a hacer desde por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿verdad? Tendríamos 20 átomos de carbono y podríamos tener 4 dobles enlaces, ¿verdad? Porque ya decíamos que un grado de insaturación puede ser o un enlace pi o puede ser un anillo, ¿verdad? Entonces, una de las combinaciones es que los 4 fueran dobles enlaces. O podríamos, por ejemplo, tener un anillo que ese anillo tuviera un doble enlace y que además tuviera, por ejemplo, 2 sustituyentes, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos los 6 carbonos acá, más este sería 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a ponerle uno más para que sea 12. Y aquí podríamos tenerle otro, ¿verdad? Ay, perdón. Podríamos tener 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y que cada uno de esos tuviera un doble enlace, ¿verdad? O sea que podría ser esta otra combinación, ¿verdad? Porque ya decíamos un grado de insaturación puede ser un enlace pi o un anillo o un enlace pi y un anillo, ¿verdad? Como sería en este caso, ¿verdad? Entonces aquí las posibilidades, aquí yo solo acabo de hacer 2, pero las posibilidades aumentan, ¿verdad? Entonces ahí lo que es importante que tengamos claro es que cada compuesto insaturado pues va a tener, perdón, cada grado de insaturación en un compuesto va a reducir en 2 el número de hidrógenos que nosotros tengamos. No sé si queda claro o hay alguna pregunta. Sí, tengo una consulta, licenciada. Dígame. Ahorita entiendo qué es lo que hay que hacer para tener los grados de insaturación, pero ahorita eso que está haciendo usted de ponerlo... De proponer las estructuras. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Eso solo era porque lo viéramos nada más. Exactamente, sí. Eso, así va a ir. Eso lo vamos a ir haciendo más adelante. Vamos a ir
aprendiendo a hacer los isómeros para los compuestos cuando se nos da la fórmula molecular. Sí, ahorita más que todo era que aprendieran a calcular los grados de insaturación. Está bien, Lee, gracias. Bueno, de hecho lo vamos a leer aquí en el libro, por si no me entendieron a mí, quizá el libro lo explica de mejor forma. Estamos comenzando el capítulo 4, correspondiente a los alquenos. Aquí les hacen una introducción, ¿verdad? De dónde podemos encontrar los alquenos, algunos otros ejemplos diferentes al que yo ya les ponía, el caso del beta-caroteno, ¿verdad? Y aquí está esto que estábamos viendo ahorita, lo de las fórmulas moleculares, lo vamos a leer rápidamente. Ya vimos que la fórmula molecular de un alcano no cíclico es CnH2n más 2. También se vio que la fórmula general de un alcano cíclico es CnH2n. Pues la estructura cíclica reduce en 2 el número de hidrógenos por el hecho que ya habíamos mencionado, los ciclos ya no tienen extremos, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene 2 hidrógenos menos. La fórmula molecular general de un alqueno no cíclico también es CnH2n, porque como resultado de un enlace doble, un alqueno tiene 2 hidrógenos menos que un alcano con el mismo número de carbonos. De tal modo, la fórmula molecular general de un alqueno cíclico debe ser CnH2n menos 2. Por lo tanto, es posible establecer la siguiente premisa. La fórmula general de un hidrocarburo es CnH2n más 2, menos 2 hidrógenos por cada enlace pi y o anillo en la molécula. Entonces aquí les ponen un ejemplo de un alcano, de un alqueno, de un alcano cíclico y de un alqueno cíclico, ¿verdad? Entonces ahí si se fijan, sobre todo en lo que nos vamos a fijar es en el número de hidrógenos, porque si se fijan, estos 4 ejemplos tienen el mismo número de átomos de carbono. Lo que se diferencian es el número de átomos de hidrógeno, ¿verdad? Puesto que los alcanos contienen el número máximo de enlaces carbono-hidrógenos posibles, es decir, están saturados por los hidrógenos, se les denomina hidrocarburos saturados. Por su parte, los alquenos se reconocen como hidrocarburos no saturados o insaturados, ¿verdad? Porque tienen un número de hidrógenos inferior al máximo, ¿verdad? Entonces aquí este es un ejercicio diferente, pero les preguntan lo mismo en los que estábamos haciendo ahorita. Yo les estaba dando la fórmula molecular y les pedía que determinaran el número de grados de insaturación. En este caso, les están dando cuántos grados de insaturación hay y lo que les están pidiendo es que le determinemos la fórmula molecular. Entonces vamos a hacer también este tipo de ejercicio, ¿verdad? De hecho, este problema 1 está parcialmente resuelto. El problema dice así: determine la fórmula molecular de cada uno de los siguientes compuestos. Inciso A, un hidrocarburo de 5 carbonos con un enlace pi y un anillo. Aquí está la solución, ¿verdad? En un hidrocarburo de 5 carbonos sin enlaces pi ni anillos, tendríamos esta fórmula molecular, que fue exactamente lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores, ¿verdad? Determinamos, porque siempre el grado de insaturación se va a determinar comparándolo con el compuesto saturado. Por eso siempre el primer paso va a ser determinar cuántos hidrógenos tendría el compuesto saturado, ¿verdad? Entonces, si tiene 5 carbonos, 5 por 2 sería 10, más 2 serían 12, ¿verdad? Por lo que un hidrocarburo de 5 carbonos con un enlace pi y un anillo, que era lo que nos estaban diciendo, ¿verdad? ¿Cuál era la fórmula molecular de un hidrocarburo de 5 carbonos con un enlace pi y un anillo? Entonces, un enlace pi restaría en 2. Un anillo también restaría en 2 el número de átomos de hidrógeno, ¿verdad? Por lo tanto, un hidrocarburo de 5 carbonos con un enlace pi y un anillo tiene 4 hidrógenos menos, porque se restan 2 por cada enlace pi o anillo presente en la molécula. Por lo tanto, su fórmula molecular, la de este hidrocarburo, ¿verdad? De 5 carbonos con un enlace pi y un anillo, sería C5H8, ¿verdad? A 12 le restamos los 4 y de ahí es de donde nos sale el 8.
Bueno, traten ustedes ahora hacer entonces el inciso B y el inciso C. Aquí se los voy a copiar y nos lo vamos a llevar allá para nuestra pizarra. Entonces ya lo tenemos aquí. Ahí lo pueden escribir en el chat si ustedes quieren o pueden unirse aquí a la pizarra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la fórmula molecular de un hidrocarburo de 4 carbonos con 2 enlaces pi y sin anillos? Bueno, entonces, ¿cuántos hidrógenos tendría un carbono saturado, un hidrocarburo saturado, perdón, que tuviera 4 carbonos? Si fuera un alcano, y la fórmula molecular de los alcanos es CnH2n más 2, ¿cuántos hidrógenos tendría? 16. 10. Muy bien, porque tendríamos 4 por 2 sería 8, más 2 sería 10, ¿verdad? Muy bien, tendría 10. Nos están diciendo, esta sería, y esto es bien importante, ¿verdad? Esta sería la fórmula molecular del hidrocarburo saturado, ¿verdad? Y como les decía yo ahí, pues, para determinar la fórmula molecular, ¿verdad? De un hidrocarburo saturado es CnH2n más 2. Es por eso, aquí el N es 4, porque ya nos están diciendo que tiene 4 carbonos, entonces 4 por 2 es 8, más 2 sería 10, ¿no? Bien. Y nos están diciendo que este compuesto tiene 2 enlaces pi. Entonces ya decíamos, por cada enlace pi, ¿cuántos hidrógenos disminuimos? 2. 2, ¿verdad? Entonces, si tenemos 2 enlaces pi, ¿cuántos hidrógenos serían los que tendríamos que restar? 4. Muy bien, tendríamos que restar 4, ¿verdad? O sea que 10 menos 4, ¿cuánto nos daría? 6. 6, ¿verdad? Entonces, ¿cuál tendría que ser la fórmula molecular? Aquí, en el inciso B, un hidrocarburo de 4 carbonos, pero que tiene 2 enlaces pi, tendría 6 hidrógenos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y en el caso del inciso C, un hidrocarburo que tuviera 10 carbonos con un enlace pi y 2 anillos, ¿qué fórmula molecular tendría?
tendría 20 hidrógenos líquidos. Tendría 20. 22. Bueno, aquí lo que se le está pidiendo ya es bueno, aquí lo que le estoy preguntando ya es la de que tendría un enlace pi 2 anillos, ¿verdad? Pero creo que ustedes lo que me están dando es lo del hidrocarburo saturado, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos por partes. Entonces, el saturado tendría, como tiene 10 carbonos, entonces tendríamos 10 por 2 sería 20 más 2, 22, ¿verdad? Entonces el saturado tendría una fórmula que sería C10H22. Pero por lo que nos están preguntando es por la fórmula de que tiene 10 carbonos y ¿cuántos hidrógenos tendría? Un hidrocarburo de 10 carbonos con un enlace pi y 2 anillos, ¿cuántos tendría? ¿Cuántos hidrógenos tendría? Si ya hemos dicho, cada enlace pi reduce en 2 el número de hidrógenos, igual que un anillo. Un anillo también reduce en 2 el número de átomos de hidrógeno. 18. 16. Serían 16, ¿verdad? Porque un enlace pi reduciría en 2 hidrógenos, ¿verdad? Pero como tenemos 2 anillos, cada anillo reduce en 2, o sea que por los 2 anillos reduciríamos 4 hidrógenos, ¿verdad? O sea que en total tenemos que restar 6. Y 22 menos 6 sería 16, ¿verdad? Esa sería la fórmula molecular. Bueno, entonces si se fijan, aquí, por eso que les digo yo, son los dos tipos de ejercicios, ¿verdad? Que yo les diera la fórmula molecular y que les pidiera que determinaran el grado de insaturación. Yo aquí lo que he hecho es proponer unas estructuras, ¿verdad? Entonces fíjense que ya aquí el libro les propone lo que yo les hice en el ejercicio anterior. Entonces yo aquí un compuesto que tuviera fórmula molecular C8H16 podría tener, o lo podríamos describir como un hidrocarburo de 8 carbonos con un enlace pi. O lo podríamos describir como un hidrocarburo de 8 carbonos con un anillo, ¿verdad? Igual que este. ¿Cómo lo podríamos describir? Lo podríamos describir como un hidrocarburo de 20 carbonos con 4 enlaces pi. O lo podríamos describir y también cumpliría, ¿verdad? Con esta fórmula molecular C20H34 como un compuesto de 20 carbonos que tiene un anillo y 3 enlaces pi, ¿verdad? Entonces aquí se los están dando en palabras. A partir de las palabras, pues ustedes podrían, ¿verdad? Proponer las estructuras y entonces, por ejemplo, aquí diríamos que tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos y entonces usted podría colocar, ¿verdad? Esos 2 enlaces pi entre esos átomos de carbono o en este, por ejemplo, que le dice que son 10 carbonos, 2 anillos, entonces usted diría, ¿verdad? Ah, bueno, un anillo puede ser de 5 y ese anillo de 5 podrá estar unido a un anillo de 5 también, ¿verdad? Para que tengamos los 10 carbonos. Y además, alguno de esos 2 anillos deberá de tener un enlace pi, ¿verdad? Porque nos dicen un hidrocarburo de 10 carbonos con un enlace pi y 2 anillos. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad?
Este tendría 2 carbonos, perdón, 2 hidrógenos, 2, 4, 6, 8. Este ya solo tendría 1, 9. Este también ya solo tendría 1, sería 10. Este tiene 2, 12, 14. Este ya solo tendría 1, 15. Y este otro también, ya solo tendría 1. Y cumple con la fórmula molecular. O sea que ustedes tienen que aprender, ¿verdad? Como les decía, a describir las estructuras, como en este caso, ¿verdad? Como les decía yo, este es un hidrocarburo de 4 carbonos, perdón, de 8 carbonos y un enlace pi. Este es un hidrocarburo de 8 carbonos con un anillo, ¿no? O sea, ahí por eso tienen que aprender ahí a moverse entre los dos tipos de ejercicio. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Bueno, podemos hacer más ejercicios, ¿verdad? De hecho, aquí el libro nos propone este problema 2, que también está parcialmente resuelto, y dice así: determine el número total de enlaces dobles y o anillos en los hidrocarburos con las siguientes fórmulas moleculares. De hecho, si se fijan, este es el que con el que comenzamos. De hecho, nosotros, este que estábamos viendo ahorita, el de C20H34 y el C8H16. Si se fijan, son justamente estos que les pregunta el libro. Pero aquí está parcialmente resuelto este, ¿verdad? El de C10H16. Entonces aquí lo pueden leer. Quizá esto les aclare mejor, ¿verdad? En un hidrocarburo de 10 carbonos, sin enlaces pi ni anillos, o sea, en un hidrocarburo saturado, deberíamos de tener 22 átomos de hidrógeno. De esta manera, un compuesto de 10 carbonos con fórmula molecular C10H16 tiene 6 hidrógenos menos. Por lo tanto, el número total de sus enlaces dobles y o anillos deberá de ser de 3, ¿verdad? Que era el que estábamos haciendo justo ahorita, este que nos decían aquí, ¿verdad? Un hidrocarburo de 10 carbonos con un enlace pi y 2 anillos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. ¿No? Bien. No. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es la nomenclatura, ¿verdad? De los alquenos, ¿verdad? Entonces la IUPAC para los alquenos acordó seleccionar. Las reglas se modifican ligeramente con respecto a la de los alcanos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la primera regla se le modifica un poquito, siempre va a ser la cadena más larga presente en la molécula, pero le vamos a agregar la colita de que contenga el enlace doble, ¿verdad? El enlace doble es el grupo funcional en el caso de los alquenos, ¿verdad? A diferencia de los alcanos no tienen grupo funcional, son especies cuya reactividad es poca. En el caso de los alquenos, su reactividad es debido a este doble enlace carbono-carbono, ¿verdad? Y por eso eso es lo que es el grupo funcional. Un grupo funcional es la región, ¿verdad? O el área de la molécula responsable de la reactividad de esa molécula. Entonces, por eso esta primera regla la vamos a modificar así. Vamos a seleccionar la cadena de mayor longitud o la cadena más larga, ¿verdad? Presente en la molécula, pero que contenga el doble enlace, ¿verdad? Vamos a modificar el sufijo ano de los alcanos, ¿verdad? Metano, etano, propano, butano, por eno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que estar de acuerdo que a diferencia de los alcanos, donde hablábamos de que el miembro más sencillo era el metano, que era de un átomo de carbono, en el caso de los alquenos, como va a tener el doble enlace carbono-carbono, el alqueno más sencillo va a tener 2 átomos de carbono, ¿verdad? Por lo que el alqueno más sencillo va a ser el eteno, que tendría 2, ¿verdad? Luego tendríamos el propeno, el buteno, penteno, hexeno, hepteno, octeno, noneno, deceno y así sucesivamente, ¿verdad? Puede ser, como mirábamos en la estructura del beta-caroteno al inicio de la reunión del día de hoy, que tengamos más
de un doble enlace, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 2 enlaces, entonces el sufijo va a ser dieno. Si tuviéramos 3 dobles enlaces, entonces sería un trieno. Si tuviéramos un compuesto con 5, por ejemplo, entonces sería un penteno, ¿no? Ahí lo vamos a ir practicando, ¿verdad? Igual que cuando ya hablamos de los sustituyentes, pues igual que en el caso de los alcanos, los sustituyentes los vamos a nombrar al principio del nombre junto con el número del carbono al cual está unido y siempre nombrándolos por orden alfabético, ¿verdad? La numeración, pues como ya decíamos, al tener un grupo funcional, comenzará por el extremo que esté más cerca al doble enlace, ¿verdad? Se numera la cadena para que el doble enlace tenga el número localizador más pequeño posible, ¿verdad? A menos que hubiera otro grupo funcional que dominara sobre el doble enlace, pero eso lo van a ver sobre todo allá en Orgánica 2. Aquí todavía no, ¿verdad? Vamos a centrarnos en aprender donde la cadena principal sea un alqueno, ¿verdad? Pero vamos a numerar por eso, por el extremo más próximo al doble enlace, procurando darle el número localizador más pequeño posible, ¿verdad? En el caso de los cicloalquenos, entonces allá si se recuerdan en los cicloalcanos decíamos, cuando solo hay un sustituyente no es necesario indicar en qué posición está, asumimos que está en la posición 1. En el caso de los cicloalquenos, como van a tener un doble enlace, entonces la numeración va a comenzar por el doble enlace, ¿verdad? Es decir, siempre en los cicloalquenos el doble enlace va a estar entre el carbono 1 y el carbono 2, ¿verdad? Porque les damos esto que decíamos, los números localizadores más pequeños posibles, ¿verdad? Una vez que hayamos identificado, ¿verdad? Este doble enlace, le hayamos dado las numeraciones 1 y 2, vamos a seguir en el sentido de giro que dé a los números localizadores de los sustituyentes los valores más pequeños posibles, ¿verdad? Entonces aquí, como habíamos dicho en el caso de los alcanos, no es que haya una regla, ¿verdad? Que siempre en el sentido de las agujas del reloj o siempre contrario al sentido de las agujas del reloj, no. Vamos a seguir el sentido del giro que dé los números localizadores más pequeños posibles a los sustituyentes, ¿verdad? Entonces, bien, tratemos de nombrar estos compuestos, entonces. A ver, como ya hemos dicho, es bien poquito lo que se modifica en las reglas, ¿verdad? Vamos a escoger la cadena con el mayor número de átomos de carbono que contenga el doble enlace. Vamos a numerar por el extremo más próximo. El doble enlace, siempre tendremos que indicar, ¿verdad?, de cuántos carbonos es la cadena. Y como decíamos, lo que vamos a hacer es cambiar el sufijo ano por el sufijo eno. Entonces, bien, ¿cómo se llamaría este primero? Lo vamos a llevar aquí a nuestra pizarra. Oh, perdón. Permítame, no me lo copió. Bien, entonces aquí tendríamos, en este primero, pues, comenzaríamos a enumerar. Bueno, no tiene sustituyente, ¿verdad? O sea que ese primero es súper fácil. ¿Por qué extremo comenzaríamos a enumerar? ¿Por el extremo izquierdo o por el extremo derecho? Izquierdo sería por el... Muy bien, sería por el extremo izquierdo porque le damos prioridad al doble enlace. Muy bien. O sea que este sería nuestro carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3, carbono 4
carbono 5. Algo que se me había olvidado y que ahorita me fijo que no se los escribí, es que tenemos que indicar la localización, ¿verdad? De ese doble enlace. Por ejemplo, este se llamaría 1-penteno para especificar que el doble enlace está en la posición 1. Bueno, esta es la regla de la UPAC, de las primeras, dijéramos, que acordaron recientemente, bueno, no recientemente, ¿verdad? Hace 30 años, en la década de los 90 del siglo pasado, se hizo una modificación, una ligera modificación a la regla de la UPAC, y entonces ellos propusieron que para ser más específicos, entonces colocáramos la raíz, que en este caso, pues, aquellas que nos aprendimos, ¿verdad? Met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non y dec. Entonces ellos decían, bueno, colocar la raíz para el número de átomos de carbono, luego indicar la localización del grupo funcional y luego el sufijo, ¿verdad? O sea, la terminación. Ambos nombres son correctos, ¿verdad? Solo que la UPAC se formó en la década de los 60, en los años 1960, aproximadamente 30 años después, en los 1990, hubo esta modificación. Ahorita ya estamos en el 2020, ¿verdad? O sea que realmente esta no es que sea tan moderna, sino que ya tiene más o menos 30 años, ¿verdad? Pero en muchos de los libros, de hecho el libro que nosotros estamos utilizando todavía se mantiene esto, pero es porque recordemos que a nosotros no nos llegan los libros recién salieron a la publicación, ¿verdad? Porque normalmente nosotros lo que tenemos son las traducciones. Entonces, estos libros, por nuevos que sean, realmente no son tan nuevos, ya normalmente llevan unos 5 años de diferencia con respecto a cuando salió la versión en inglés. Entonces todavía manejan, ¿verdad? Esto del 1-penteno, 2-penteno, ¿verdad? Pero esta es la más moderna. Ustedes como profesores, pues, deberían de procurar, ¿verdad? Enseñar lo más moderno, no lo más antiguito. Ahorita ya lo vamos a leer en el libro, que era lo que les estaba explicando ahorita, ¿verdad? Entonces ahí en la sección 4.2 nos habla de la nomenclatura de los alquenos y nos dice, un grupo funcional es el centro de reactividad de una molécula. En un alqueno, el enlace doble es el grupo funcional. El sistema de la UPAC utiliza un sufijo para denotar a ciertos grupos funcionales. Por ejemplo, el nombre sistemático de un alqueno se obtiene reemplazando la terminación ano del nombre del hidrocarburo base con el sufijo eno. Así, al alqueno de 2 carbonos se le llama eteno y al de 3 propeno. Con frecuencia al eteno también se le llama por su nombre común etileno, ¿verdad? Y entonces aquí lo tenemos y aquí nos dan las reglas, ¿verdad? Las mismas que les acabo de presentar ahorita, un poco más extensas, pero siempre las mismas, ¿verdad? Se enumera la cadena más larga con un grupo funcional, en este caso el enlace carbono-carbono doble, en la dirección que da al sufijo del grupo funcional el número más pequeño posible. La posición del doble enlace se indica mediante el número inmediato previo al alqueno. Por ejemplo, 1-buteno significa que el enlace doble está entre el primero y el segundo carbono del buteno. El 2-hexeno significa que el enlace doble está entre el segundo y el tercer carbono del hexeno. Y por eso que les digo yo, aquí todavía este libro utiliza lo de hace 60 años, ¿verdad? Es decir, ya como la edad de sus abuelos, más o menos. Entonces, por eso es que es importante irnos actualizando. Vamos, yo les voy a aceptar todavía las dos, ¿verdad? Pero sí les quería mencionar de que esta es la nomenclatura más joven, ¿verdad? Que realmente ya no es tan joven, porque ya tiene 30 años, pero es la ideal, dijéramos, que desearíamos que llegaran ustedes a nombrar. Bueno, ¿cómo se llamaría este? Entonces, este segundo. ¿Cuántos carbonos tendría la cadena más larga que contiene al doble enlace?
¿Cuántos carbonos tendría? 5. 7. 4 litros. La más larga. Tendría 7 carbones. 7. ¿De dónde ven el séptimo? No la encuentro. Tiene que contener al doble enlace, ¿verdad? La cadena tiene que contener al doble enlace. No pueden dejar por fuera el doble enlace. 6 Creo que esos que están diciendo 7 están dejando por fuera. 4 litros. El doble enlace. No, tiene 6. 4 nunca es 4. O sea, ya quiero verla yo a ustedes cuando les ofrezcan pagarles 6,000 lempiras y les paguen 4,000. Y les digan, no, es que es más 4 que 6 en la vida, ¿verdad? Jamás va a suceder esto, ¿verdad? La cadena de mayor número de átomos de carbono que contiene el doble enlace contiene 6 átomos de carbono, ¿verdad? 6 siempre va a ser mayor que 4. Aquí tendríamos que estar todos de acuerdo que este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6, ¿verdad? Por ahí quien estaba diciendo que 4 es porque me imagino yo que estaba pensando en esta cadena, pero como les digo yo, ¿ustedes aceptarían que les pagaran 4,000 en lugar de 6,000? No creo, sinceramente, ¿verdad? La regla es clara, igual que en el caso de los alcanos, ¿verdad? Se escoge la regla de mayor número de átomos de carbono. Estos que quedan por fuera, entonces se van a nombrar como sustituyentes, ¿verdad? Por lo que este compuesto se llamaría 2-etil ex 1-eno, ¿verdad? Tratando de aplicar la nomenclatura más reciente, como les decía yo, ¿verdad? Siempre se va a nombrar primero al sustituyente, indicando la posición al cual está unido. Recordemos que los números se separan de las letras con guiones, entonces nombramos al sustituyente, luego indicamos el tamaño, el número de átomos de carbono que tiene la cadena, luego indicamos la posición, donde comienza, perdón, el doble enlace. Y bueno, ya hemos dicho que los compuestos que contienen un doble enlace carbono-carbono son alquenos y por eso tienen la terminación eno. La más viejita sería entonces 2-etil 1-hexeno. Pero ahí, como les digo yo, es estar enseñando lo de hace 60 años en lugar de estar enseñando lo de hace 30. Pues siempre de un profesor se espera que esté actualizado. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, pues, para que esto es lo más sencillo, ¿verdad? Que podemos tener. Ya nosotros deberíamos de estar familiarizados con las estructuras lineoangulares, como les mencionaba yo, ¿verdad? Esto es de media, ya esto ya es de nivel universitario, ¿verdad? Entonces, bien, ¿cómo se llamaría este compuesto? Nos lo vamos a llevar allá para la pizarra también. Para ver si alguien quiere unirse a la pizarra y numerar la cadena. Bien. Aquí la tenemos ya en nuestra pizarra. ¿Cómo se llamaría ese compuesto?
Bueno, ¿de cuántos carbonos sería la cadena de mayor longitud que contenga al doble enlace? Carbono-carbono. De 6. De 5, Lick. Ujú. Bueno, por ahí dijeron de 6, ¿verdad? O sea que entre 6 y 5, pues obviamente tendría que ser la de 6, ¿verdad? Porque 6 es mayor que 5. ¿Cuál escogieron? Porque hay dos posibles que tienen 6. Quisiera saber cuáles fueron las que escogieron. Bueno, alguien de los que dijo 6, ¿cuántos sustituyentes tiene? Esa que escogió de 6. Para poder subrayarla yo. 2. Tiene 2, ok. O sea que me imagino que usted escogió esta. Sí, Lick, esa fue la que escogí con los Esta 6. fue la que escogió, ¿verdad? Y entonces queda este grupo metil y queda este grupo isobutil. Bien. Hubieron dos personas que dijeron 6. La otra persona que dijo 6 también escogió esta. ¿O escogió otra diferente? Yo escuché ahí dos. También, Lick. Ok, bueno, hay otra, ¿verdad? Que también tiene 6, que sería esta, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso, cuando hay dos cadenas de igual número de átomos de carbono que contienen el doble enlace, deberemos de escoger aquella que contenga el mayor número de sustituyentes, o sea, la más sustituida. Esa es una regla que aprendimos allá en los alcanos, pero creo que no la registraron todavía muy bien ahí en su mente. Va a tener prioridad la más sustituida, ¿verdad? Por lo que en este caso, aquí si ustedes se fijan, en esta cadena de color verde, tenemos 3 sustituyentes, ¿verdad? Por eso es esta la que deberíamos de escoger como la cadena principal y deberíamos de comenzar a numerar del extremo izquierdo hacia el derecho, ¿verdad? Que este sea el carbono 1, este el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. ¿Cómo se llamaría entonces este alqueno? ¿Cuál es el nombre de los 3 sustituyentes que tenemos ahí? El 2 y el 5 son metil. Uh-huh. ¿Y el del 3? ¿Cuál es el nombre del sustituyente que está en la posición 3? Propil. Muy bien, es un propil, ¿verdad? Entonces ahí, pues por orden alfabético, vamos a tener que nombrar primero a los metiles, o sea que sería el 2,5 dimetil 3 propil X 2 enol, ¿verdad? Ese sería el nombre para este. Muy bien. Bueno, y el siguiente sería este. Este es sencillo, ¿verdad? Porque no tiene sustituyentes. ¿Cómo se llamaría?
¿Cómo se llamaría este? 3-hepteno. Muy bien, ¿verdad? Tendríamos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendríamos que numerar por el extremo izquierdo, muy bien. Sería el 3-hepteno, ¿verdad? Se escribe así, ¿verdad? Para que sería el 3-hepteno, ¿verdad? O el hep3eno. Muy bien. ¿Alguna pregunta o alguna duda de esto de la nomenclatura? No. Yo no, Liz, no sé los compañeros. ¿Alguna No, tiene alguna duda? No. Bueno, entonces bien, ¿qué ocurre con los alquenos? Ocurre algo parecido a lo de los cicloalcanos. Ahorita vamos a, esta es la estructura del eteno, ¿verdad? Que sería el alqueno más sencillo. Vamos a ver su modelo y entonces aquí lo podemos observar, ¿verdad? Voy a tratar de, ¡ay! Se hizo muy grande. Ahí. Entonces, fijarnos que, ¿por qué les digo yo que ocurre algo parecido a lo de los cicloalcanos? Pues nos podemos fijar que hay unos enlaces que están en la cara superior y hay otros enlaces que están en la cara inferior, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros pensamos en un alqueno, como en el eteno, por ejemplo, tendríamos que estar todos de acuerdo que la hibridación de estos átomos de carbono es una hibridación sp2, ¿verdad? Estos ángulos de enlace son de 120 grados. Tenemos este átomo, este y este, formando un triángulo. Y aquí lo podemos observar. La molécula, pues es plana, ¿verdad? O bueno, si se las pongo paradita y le damos vuelta. Vamos a ver si se deja. Bueno, quizá para este otro lado mejor. Para la derecha, aquí, ¿verdad? Ahí, check. Ahí la podemos ver, ¿verdad? Que es plana, se ve plano sobre el plano del papel, aquí parada, o si la acostamos, pues la vemos que igual está, ¿verdad? Posicionada, así. Entonces, tiene estas dos caras que mencionábamos nosotros, ¿verdad? La veamos así o la veamos así, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? De hecho, no sé si les causó alguna inquietud. Por ejemplo, aquí, que el doble enlace se viera así, se viera como plano y no se viera, ¿verdad? Esta línea en zigzag. Eso tiene algo que ver con la disposición, ¿verdad? Cómo están ubicados los átomos, ¿verdad? En una molécula y de hecho cuando nosotros aquí hemos considerando la nomenclatura más sencilla, ¿verdad? Que no estamos hablando de disposiciones en el espacio, pero sí debemos de dar ese salto, ¿verdad? A explicar cuál es la disposición en el espacio. Solo para que vayan pensándolo ahí, ¿verdad? Pero antes de llegar a eso, vamos a tratar de pasar del otro ejemplo, ¿verdad? Ya hemos dicho, uno de los ejercicios de nomenclatura es que se nos dé la estructura y se nos pidan los nombres. El otro tipo de ejercicio es que se nos den los nombres y se nos pida la estructura, ¿verdad? Entonces, a ver si ahorita sí me gustaría que algunos se unieran a la pizarra para que trataran de hacer la estructura de alguno de estos tres compuestos, ¿verdad? Del 2-penteno, del 3-hepteno y del 4-metil 2-penteno. Aquí ya los tenemos en la pizarra. A ver.
Bueno, entonces el 2-penteno estaríamos hablando de una cadena de ¿cuántos átomos de carbono? De 7 y una en la posición 2. El penteno es de 5. Perdón, Muy 5. bien, muy bien. El penteno es de 5, ¿verdad? O sea que tendríamos una cadena de 5 átomos de carbono. Y el doble enlace carbono-carbono estaría ¿en qué posición? Posición número 2. Ajá, entonces aquí como les he dicho a ustedes, cuando hacen la estructura, pues ustedes escogen, ¿verdad? ¿Cuál es su extremo? Nosotros como escribimos de izquierda a derecha, pues normalmente creo yo que la mayoría escogería que este es el carbono 2, ¿verdad? Este es el carbono 3. Esto lo estoy haciendo solo para repasar, ¿verdad? Lo de los átomos de hidrógeno que tendría cada carbono. Aquí este carbono solo está formando un enlace, porque deberá de tener 3 hidrógenos. Este carbono está formando 2 enlaces para tener sus 4, entonces debe de tener 2 hidrógenos. En el caso de este carbono, si ustedes se fijan, ya está formando 3 enlaces, ¿verdad? O sea que este carbono solo tendría un hidrógeno, lo mismo que este, ¿verdad? Ya está formando 3 enlaces, solo tendría 1. Y este solo está formando un enlace, tendría 3. Aquí me quedaron un poco pegados los hidrógenos a los guiones, pero aquí vamos a tratar de mejorarlo, ¿verdad? Para que se note el doble enlace, ¿verdad? Aquí. Muy bien. Bueno, en el segundo, No sé si serían los 7. ajá, en este sí serían 7, ¿verdad? Aquí por el espacio tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el doble enlace lo tendríamos En 3, en carbono en 3. el carbono 3, ¿verdad? Entre el carbono 3 y el carbono 4. Muy bien. Y en este último vamos a tomar este de aquí arriba, porque es un 2-penteno también. ¿Cuál sería la estructura? ¿Cómo cambiaría para este tercer compuesto esta estructura? ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos que añadir en el carbono 4 el metil, el sustituyente. ¿Y qué más? Y sería en la posición 2, tendríamos que tener el enlace doble. Pero el doble enlace ya está en la posición 2. ¿Qué más tendríamos que hacer ahí en el carbono 4? Colocarle el metil CH3. ¿Y qué más? Solo con colocarle el metil ya va a estar buena esa estructura. Ya va a ser realmente la estructura del 4-metil 2-penteno. Con solo ponerle el metil ya. Solo eso habría que hacer. Solo habría que agregarle el metil. Háganlo ustedes y analícenla. Y vean si estaría correcta así. Como dicen ustedes, solo agregarle el grupo metil ahí. Le va a ahorrar el 2 también. Ajá, muy bien, ¿verdad? Habría que eliminar este 2, ¿verdad? Porque si solo le agregamos el grupo metil acá, este carbono, ¿cuántos enlaces quedaría formando? Si lo dejamos así, ese carbono 4, ¿cuántos enlaces estaría formando? Así como está. Este carbono, ¿cuántos enlaces está formando? 5. Está formando 5, ¿verdad? Ya hemos dicho que el número máximo de enlaces que forma el carbono es 4, ¿verdad? O sea que sí, habría que agregar el grupo metil, pero habría que borrar el 2, ¿verdad? Bien, bueno, esa sería la estructura entonces para el 4-metil 2-penteno. ¿Alguna pregunta o alguna duda? No. Bien, bueno, entonces, como les decía, cuando mirábamos ahí en el simulador,
pues cosas que tenemos que tener como claras, es que cada carbono con doble enlace de un alqueno tiene 3 orbitales sp2, ¿verdad? Es decir, su hibridación es sp2, que esos 3 orbitales híbridos sp2 quedan en un plano con ángulos de 120 grados y que son estos 3 orbitales sp2 los que le permiten formar los 3 enlaces sigma, ¿verdad? Luego lo otro, si la hibridación es sp2, quiere decir que tiene un orbital p sin hibridar, ¿verdad? Y entonces ahí, a su vez, o lo que también tendríamos que tener claro, ¿verdad? Es que el doble enlace se completa con el solapamiento del orbital p sin hibridar del carbono y que forma, ¿verdad? Lo que es la nube de electrones sobre y debajo del plano, ¿verdad? Entre los dos átomos de carbono, ¿verdad? Y esto, pues, ya esto de la hibridación ya lo habíamos analizado, pero es importante tenerlo claro, ¿verdad? Esta imagen que estamos viendo acá, este enlace con un hidrógeno, este otro y este enlace son los 3 enlaces sigma, que son los formados, ¿verdad? Por los 3 orbitales híbridos sp2, pero recordemos que en la hibridación sp2 hay un orbital p sin hibridar en cada átomo de carbono. Recordemos que decíamos que en el enlace pi el traslape es lado a lado, no frente a frente, ¿verdad? Como era en el enlace sigma, sino que es un traslape lado a lado. Y que por lo tanto, entonces, esa nube de electrones queda sobre y debajo, ¿verdad? De este plano definido por estos dos átomos de carbono, ¿verdad? Porque la estructura de los alquenos es muy importante que la tengamos presente, sobre todo cuando ya lleguemos a las reacciones, ¿verdad? Y veamos y propongamos cómo es que, cuál es el mecanismo, ¿verdad? ¿Qué enlaces son los que se rompen? ¿Cuáles son los que se forman? Están determinados por esta estructura, ¿verdad? Entonces, bueno, esta idea que les decía yo, que los orbitales p tienen un solapamiento lateral, ¿verdad? Entonces esto nos da la idea de que aquí, ¿verdad? Este orbital, este traslape que va a representar el enlace pi. Hay una característica de los alquenos con respecto a los alcanos, y es que en los alcanos, solo que no tengo mis modelos aquí, ya los voy a ir a traer para que ustedes lo vean, no es posible, ¿verdad? La libre rotación. Permítanme, solo lo voy a ir a traer para podérselos mostrar. Ya regreso. Madre, ay, ya está Carlitos. Vaya a saludar a doña Socorro y a Luca. Sí, yo salgo hasta las 12. En la escuela, en la academia de robótica. Sí, pues, al mediodía. Por eso le digo, vaya saludes. Vaya saludes y de plazo llévenle los plátanos que vi que no me habían bajado en la bolsa. De seguro, y los aguacates también. Bueno, perdón. Les voy a dejar de compartir solo para que logren ver, ¿verdad? Entonces, bueno, en esto de los kits, nosotros habíamos utilizado estos enlaces cortos, pero normalmente en los kits también aparecen estos enlaces que son más largos, ¿verdad? Y estos enlaces largos son los que se utilizan para los dobles enlaces. Entonces aquí tenemos nuestras esferas de color negro y vamos a mostrar, ¿verdad? Cómo es que se forman. Entonces aquí, como vamos a formar el doble enlace, vamos a utilizar dos enlaces largos que junto con otro átomo de carbono, pues aquí nos van a formar el enlace pi, ¿verdad? Que era el mismo que estábamos haciendo en el simulador. Y aquí tenemos ya el doble enlace carbono-carbono. Utilizaríamos los enlaces cortos para representar los enlaces con los hidrógenos. Aquí.
Y luego tendríamos este otro, de este lado. Aquí tendríamos este otro. Y le vamos a colocar los hidrógenos, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿verdad? Estos de acá. Y vamos a hacer el del etano, para que lo comparemos, ¿verdad? El etano, que sería el alcano de 2 átomos de carbono, que solamente está formando enlaces sencillos, en este caso. Tendríamos este acá. Y bueno, ahí de hecho se fijan que aquí se me está girando, ¿verdad? Está rotando esto, que fue lo que habíamos visto, que decíamos, ¿verdad? El enlace sencillo tiene esa libertad de rotación. Ya lo vamos a ver con el caso del alqueno. Y ya vamos a ver que esa es una diferencia. Ya no se puede, ¿verdad? Ya no lo vamos a poder hacer. Bueno, aquí voy a poner este de color verde. Y también lo voy a hacer aquí en el alqueno para que puedan visualizar esto que les quiero explicar. Bueno. Aquí tenemos este alcano, ¿verdad? Que solamente tiene enlaces sencillos. Y esto ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Podemos rotar. Esta esfera de color verde ahorita puede estar frente a ustedes, pero si yo roto, puede ser que esté atrás de ustedes, que ya no la vean, ¿verdad? Esto es posible porque el enlace es un enlace sencillo. En el caso de los alquenos, entonces aquí ahorita ustedes están viendo la esfera de color verde frente a ustedes. ¿Qué fue lo que yo hice en el alcano, verdad? Si se fijaron, pues agarré este carbono de acá y luego lo que yo hice fue rotar, ¿verdad? Agarré este otro carbono de aquí y lo puedo rotar en torno a él. Ahora voy a hacer lo mismo con el alqueno. Voy a agarrar este carbono y que ahorita esta esfera está de frente a ustedes y voy a tratar de darle la vuelta y de tenerlo atrás de ustedes. Entonces, si se fijan, ahora está atrás, pero ¿qué pasó con el enlace pi? El enlace pi se rompió, ¿verdad? Y por eso es que decimos, ¿verdad? Ya, era lo que les ponía ahí en la diapositiva. Ya me permiten que se la pueda volver a compartir la presentación. Esto que les colocaba aquí, ¿verdad? No es posible la libre rotación entre el doble enlace carbono-carbono. Ese intento de rotar, como ustedes lo pudieron ver, querer pasar esta esfera de color verde para atrás y querer rotar este enlace. Entonces, miren, primero no vuelve a regresar a su posición, ¿verdad? Pero luego si yo hago la fuerza, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el enlace se rompe, ¿verdad? Aquí ya lo vieron en el modelo, pero aquí en la presentación se los quise poner de esta forma, ¿verdad? Esquemáticamente. No podemos rotar, ¿verdad? Es decir, no podemos mover este grupo metil de esta cara de abajo, dijéramos, a pasarlo a esta cara de arriba, sin que ese movimiento no implique, ¿verdad?, la ruptura. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros no podemos pasar del isómero cis, que fue lo que vimos en el caso de los cicloalcanos, los grupos metilos están en la misma cara, no podemos pasar a la posición trans, que los grupos metiles estén en caras opuestas, por el hecho de rotar en torno a ese enlace. No basta, o sea, no hay libertad de rotación en torno al doble enlace. Por eso es que aquí, en el caso de los alquenos, ya no vamos a hablar de conformeros, de aquello que hablábamos en los alcanos, de la conformación alternada, la conformación eclipsada, no. Aquí vamos a hablar de isómero, ¿verdad? Si los sustituyentes están en la misma cara, van a ser cis. Y no podemos pasar del cis al trans por rotar, porque no, el querer hacer esa rotación va a implicar que el doble enlace se rompa, ¿verdad? Entonces esa a la conclusión que se ha llegado
es que si cada carbono, y eso es lo importante, ¿verdad? Para que realmente pueda existir esta isomería cis-trans, cada carbono deberá de estar unido a dos sustituyentes que sean distintos, ¿verdad? Entonces, si cada carbono posee dos sustituyentes diferentes, el metilo es diferente del hidrógeno, van a existir, ¿verdad? Dos isómeros configuracionales diferentes, que va a ser el isómero cis y el trans, o el isómero E y Z, ¿verdad? Esto del E y Z lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a quedarnos considerando únicamente esto de los cis y del trans, ¿verdad? Y como les decía yo, eso está explicado por esto que mirábamos acá, ¿verdad? En los carbonos que están formando un doble enlace, vamos a tener dos enlaces que van a estar en una cara y otros dos enlaces que van a estar en otra cara diferente. Como no se puede rotar en torno a este doble enlace, entonces van a existir como compuestos diferentes y por eso es que hablamos de dos isómeros diferentes, ¿verdad? Que serían el cis y el trans. Entonces aquí, esto que les estaba explicando, ¿verdad? Bueno, otro detalle, perdón, antes de ver esta presentación, les quiero explicar algo, porque ahí habla de unos términos que no sé si los van a entender. Bueno, entonces decíamos, ¿cuál es el alqueno más sencillo? El alqueno más sencillo es el eteno, ¿verdad? Entonces el eteno es el alqueno de dos átomos de carbono, donde cada carbono está unido a dos hidrógenos. Entonces se dice que el eteno es un alqueno no sustituido, no tiene sustituyentes, lo que tiene son dos hidrógenos, ¿verdad? Cada carbono está unido a dos hidrógenos. Aquí se lo voy a ir tratando de escribir. Entonces el eteno es no sustituido, no tiene sustituyente. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos pasar del eteno al propeno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues como ya es propeno, ya tendríamos 3 átomos de carbono. Entonces, tendríamos que sustituir uno de esos hidrógenos por un grupo metil, ¿verdad? Y entonces este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3. Como hemos sustituido un hidrógeno, podemos decir, ¿verdad? El propeno es un alqueno monosustituido. Se ha sustituido un hidrógeno por un grupo metil. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos pasar del propeno al 2-buteno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que sustituir otro hidrógeno por un grupo metil, ¿no? Entonces, ahora estaríamos hablando que la cadena tendría 1, 2, 3, 4 carbonos y que el doble enlace estaría en el carbono 2, ¿ya? Por lo que el 2-buteno sería un ejemplo de un alqueno disustituido. ¿Me van siguiendo? Hasta aquí. ¿Entienden esto de no sustituido, monosustituido y disustituido? ¿O no? Más o menos. ¿Qué no entiende? ¿Qué no entiende cuando le digo que no? Sustituido hace referencia a sustituyente, ¿verdad? O sea que no sustituido es que no tiene sustituyentes. Mono sustituido, esos son de los prefijos griegos, ¿verdad? Mono es igual a 1. Entonces, si decimos mono sustituido es que tiene un sustituyente. Y di es el prefijo para 2, ¿verdad? O sea que decimos, si decimos disustituido es que tiene 2 sustituyentes. ¿Qué no entendemos en eso? Licenciada, solo el eteno no se sustituye.
Es que, a ver, el eteno tiene sustituyentes. Tiene sustituyentes. En la estructura, usted ve sustituyentes. En el eteno. No, no tiene. No, pero la compañera que estaba haciendo la pregunta, ¿usted ve No, sustituyentes? No, ¿verdad? No, o sea, él no tiene sustituyentes. Y tomándolo a él como referencia, era lo que les decía, si pasábamos del eteno al propeno, entonces como ya el propeno tendría 3 carbonos, entonces habría que sustituir uno de esos hidrógenos por un carbono, ¿verdad? Pero el carbono no puede quedar ahí solito, por eso es que le colocamos los 3 hidrógenos ahí, ¿verdad? Y decíamos que eso, si usted lo piensa, si usted se está centrando únicamente en torno a los 2 carbonos que están formando el doble enlace, usted dice, ah, bueno, estos 2 carbonos que están formando el doble enlace, ahora uno de los 4 hidrógenos que tenían esos 2 carbonos es sustituido por un grupo metil, ¿verdad? ¿Entienden eso? ¿O no? Sí, Lick, se comprende. ¿Los demás? Sí, Ok, bueno. Bien, entonces estábamos en el 2-buteno, ¿verdad? Y entonces el 2-buteno tiene 2 sustituyentes. Si nosotros representáramos al 2-metil 2-buteno, entonces ahí tendríamos que estar de acuerdo que para representar al 2-metil 2-buteno tendríamos que sustituir uno de esos hidrógenos por un grupo metil, ¿verdad? La cadena siempre seguiría siendo de 4, 1, 2, 3, 4 carbonos. El doble enlace siempre comenzaría en el carbono 2, pero ahora el carbono 2 tendría un metil, ¿verdad? Entonces aquí el 2-metil 2-buteno sería un ejemplo de qué tipo de alqueno. Siguiendo esto que hemos venido explicando hasta ahorita. Siguiendo eso de no sustituido, mono sustituido y disustituido, el 2-metil 2-buteno sería un ejemplo de un alqueno. Y sustituido. Muy bien, ¿verdad? Sería un ejemplo de un alqueno trisustituido, ¿verdad? Han sido 3 hidrógenos los que hemos sustituido para poder llegar a esta estructura, ¿verdad? Y si nosotros representáramos la estructura del 2,3 dimetil 2-buteno, pues tendríamos que estar de acuerdo que ahí tendríamos que sustituir este otro hidrógeno por un grupo metil, ¿verdad? Esa sería la estructura del 2,3 dimetil 2-buteno. La cadena de mayor número de átomos de carbono sigue siendo de 4. El doble enlace sigue comenzando en el carbono 2. El carbono 2 tendría un grupo metil. El carbono 3 también tendría un grupo metil, ¿verdad? Entonces, bien, aquí el 2,3 dimetil 2-buteno sería un ejemplo de un alqueno. Siguiendo la misma lógica que hemos venido mencionando acá. Sería un ejemplo de un alqueno. ¿Cuántos sustituyentes tendría ahora? Tiene 3. Pensemos que el carbono, el eteno tenía 4 hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos vemos que tiene ahí? Esos 2 carbonos que están formando el doble enlace. ¿Tienen hidrógenos? 4 hidrógenos tienen.
Los carbonos que están formando el doble enlace tienen 4 hidrógenos. ¿A dónde están? Este carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? Este carbono. ¿Cuántos hidrógenos tiene este carbono? No tiene, creo. Ajá, yo también. Yo no le veo ningún hidrógeno, ¿verdad? Y a este tampoco le veo hidrógeno, ¿verdad? Al inicio, cuando comenzamos con el eteno, entonces decíamos que en el eteno, cada uno de esos carbonos tenía 2 hidrógenos, ¿verdad? Aquí, cuando comenzamos. Cuando comenzamos, el eteno no tiene sustituyentes. El eteno solamente tiene cada carbono 2 hidrógenos, ¿verdad? Y por eso decíamos, el eteno es un alqueno no sustituido, no tiene sustituyentes, pues, o sea, los carbonos están unidos únicamente a hidrógeno, ¿verdad? Ya cuando pasábamos al propeno, entonces decíamos, ya el propeno ya tiene un sustituyente porque uno de esos 4 hidrógenos ya no está. Sí, este carbono ya no tiene 2 hidrógenos. Ahora este carbono únicamente tiene un hidrógeno. El otro que tenía fue sustituido ¿por qué? Fue sustituido por un grupo metil, ¿verdad? En el caso del 2-buteno, entonces decíamos, en el 2-buteno, otro de esos hidrógenos, de los que habían, ¿verdad? Originalmente, este carbono también tenía 2 hidrógenos en el eteno. Ahora en el 2-buteno ya, este carbono ya no tiene 2 hidrógenos. De hecho, ya no es el eteno, por eso mismo, ¿verdad? Por eso decimos que este es el 2-buteno. Pero si usted lo comparara con el eteno, entonces usted diría, bueno, ¿cómo llego del eteno al 2-buteno haciendo la estructura? Pues tendría que sustituir uno de esos hidrógenos por un grupo metil, ¿verdad? Para poder tener la estructura del 2-buteno. Y así es que hemos ido haciendo, ¿verdad? Todas las otras estructuras, la del 2-metil-2-buteno y la del 2,tril-2-buteno. Entonces aquí la pregunta que les estaba haciendo yo es, el 2,3-dimetil-2-buteno sería un ejemplo de ¿qué? De un alqueno ¿qué? Siguiendo esto que hemos ido planteando para los anteriores. Sería un alqueno que tendría ¿cuántos sustituyentes? 4. Que tendría 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué prefijo utilizaríamos? Diríamos que el 2,3 dimetil 2-buteno sería un ejemplo de un alqueno. ¿Cuál es el prefijo que utilizamos para 4? Allá, cuando en general 1 aprendieron el monóxido del carbono, el dióxido de carbono, el trióxido de azufre, el SF4, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del SF4? Cuando aprendieron nomenclatura de compuestos covalentes. ¿Cuál es el prefijo que se utiliza para 4? Tetra. Tetra, muy bien, ¿verdad? Este sería un ejemplo de un alqueno tetra sustituido, ¿verdad? Porque vamos a ir viendo que más adelante, ¿verdad? A medida vayamos avanzando, que hay diferentes tipos de alqueno. Y dependiendo de qué tipo de alqueno sea, si no tiene sustituyentes, si solamente tiene un sustituyente, o si tiene 2, o si tiene 3, o si tiene 4, la estabilidad de los alquenos va cambiando, ¿verdad? Entonces hay algunos que son más reactivos que los otros. Y usted debe de ser capaz de poder predecir cuál compuesto va a reaccionar con mayor facilidad y cuál va
a demorar más su reacción porque es muy estable, ¿verdad? Y eso lo que lo determina es el número de sustituyentes que tenga. Por eso es importante poder comprender esto, ¿verdad? De cuántos sustituyentes tiene cuando nosotros vemos su estructura. Y bueno, de hecho, esto que estábamos explicando de los isómeros cis y trans, entonces decíamos, ¿verdad? Si cada carbono posee sustituyentes diferentes, existen diferentes isómeros configuracionales. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que estar de acuerdo que este modelo que estamos viendo aquí es el modelo del 2-buteno. Y que el 2-buteno es un ejemplo de un alqueno disustituido. Esto que acabábamos de decir, ¿verdad? Que posee 2 sustituyentes. Y por eso fue que hice esta explicación, ¿verdad? Antes de leerlo aquí en la presentación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este alqueno que nosotros tenemos aquí es un alqueno trisustituido, ¿verdad? Ya solamente queda un hidrógeno, por lo que 3 hidrógenos han sido sustituidos, ¿verdad? Cuando tenemos que un carbono está unido a 2 sustituyentes que son iguales, entonces no podemos hablar de isómeros cis-trans, que en algunos libros aparece con el nombre de isomería geométrica, ¿verdad? Isomería geométrica o isomería cis-trans. Ahí depende de la página en internet o del libro que ustedes utilicen, ¿verdad? Para que puedan existir como isómeros cis y trans, entonces deben de ser alquenos disustituidos, ¿verdad? Donde pues deberemos de tener, ¿verdad? Sustituyentes similares, bien sea del mismo lado del doble enlace, como en este caso. Entonces esta, por ejemplo, específicamente es la estructura del cis-2-buteno, porque los 2 grupos metil están en la misma cara. Pero si los sustituyentes similares están en caras opuestas, entonces nosotros hablamos del isómero trans, ¿verdad? Pero es bien importante esto, ¿verdad? Los isómeros que pueden tener este tipo, los compuestos que pueden tener este tipo de isomería cis-trans, deberán ser alquenos disustituidos, ¿verdad? Entonces, dependiendo si esos 2 sustituyentes están del mismo lado del doble enlace o si están en lados opuestos del doble enlace, pues hablaremos de un isómero trans o hablaremos de un isómero cis, ¿verdad? Aquí usted, por ejemplo, yo aquí le estoy hablando de los grupos metil, pero fíjense que también podrían verlos por los hidrógenos, ¿verdad? O sea, podrían decir, los 2 metiles están de la misma cara o del mismo lado. También podría haber dicho, los 2 hidrógenos están de la misma lado. O aquí, ¿verdad? Los 2 hidrógenos están en caras opuestas o los metiles están en caras opuestas, ¿verdad? Aquí esto es dependiendo de cómo usted lo quiera ver. Si lo quiere ver por el lado de que son los grupos metiles o que son los hidrógenos, ¿verdad? Pero lo que nos tenemos que fijar es que si los sustituyentes similares, ¿verdad? Y aquí está la clave. ¿Quién es similar con el hidrógeno? Otro hidrógeno. ¿Quién es similar con el grupo metil? Otro grupo metil. Aquí, por ejemplo, aunque no hayan hidrógenos, entonces usted dice, un cloro es similar con otro cloro, ¿verdad? Entonces los 2 cloros están del mismo lado o están en lados opuestos. Dependiendo si están en el mismo lado, pues son cis. Si están en lados opuestos, son el trans. ¿Alguna pregunta o alguna duda de esto? No. No, Lic. Ok, bueno, entonces para terminar por el día de hoy, solo hablar que respecto a los alquenos, podemos también tener sustituyentes alquenos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí estábamos, ¿verdad? En la sección 4.2. Aquí están las reglas, ¿verdad? Que decíamos, yo se las puse en la presentación un poco más abreviadas, aquí en el libro están un poco más extensas, les van dando varios ejemplos, o sea que yo les recomendaría que lo leyeran, ¿verdad? En el libro. Pero hay el caso en el cual, bueno, nosotros aprendimos los sustituyentes alquil, que son los que provienen de los alcanos, ¿verdad? Metil, etil, propil, isopropil, terbutil, secbutil, esos que ya nos los aprendimos, ¿verdad? Aquella tabla que les había mandado yo a estudiar, ¿verdad? También
En el caso de los alquenos, hay unos sustituyentes que ya no se llaman sustituyentes alquil, sino que en este caso son alquenil, porque ya provienen, ¿verdad? De un alqueno hay dos, sobre todo que tenemos que sabernos porque tienen sus nombres comunes, ¿verdad? Que serían el grupo vinil. Aquí tener cuidado, ¿verdad? El enlace por el cual se une a la cadena es este que queda aquí por fuera, ¿verdad? Entonces, porque este carbono, tendríamos que estar de acuerdo, ya está formando sus 4 enlaces, no podría estar formando un quinto, ¿verdad? O sea que este enlacito que queda aquí por fuera es por donde se va a unir el grupo vinil. Luego tenemos el otro sustituyente alquenil, que es este, bueno, no me deja subrayarlo todo, que es este, que es el grupo alil, pero también aquí tener claro, ¿verdad? Que es por este enlace de acá, por donde se va a unir a la cadena, ¿verdad? Entonces ahí para que a su lista de los sustituyentes que ya se saben, pues le agreguen estos dos. Bien, entonces hoy que les suba la grabación de esta reunión, les voy a generar el espacio para que presenten este problema 3 y este problema 4, ¿verdad? Que es dibuje la estructura de cada uno de los siguientes compuestos, lo que hemos visto el día de hoy. Esto, el inciso C y el inciso D no, porque todavía nosotros no hemos visto ni E3 ni alcoholes, ¿verdad? O sea que de este problema 3, únicamente el inciso A y el inciso B. Y del problema 4, pues ahí sí, ¿verdad? Estos los van a encontrar el nombre sistemático para estos 4 incisos. Y así van a practicar, ¿verdad? Antes de nuestra reunión del jueves. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Ok. Bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta.